Días, pueden sentarse. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. ¿Cómo han estado? Bien. Ya todos con gripa, dolor de garganta, ¿verdad? Por este cambio de clima, pero gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos y aprender, ¿verdad? Siempre he dicho que el aprendizaje transforma. Cada vez que adquirimos nuevos conocimientos, esos conocimientos nos transforman. Cuando desconocemos de alguna cosa, pues no nos volvemos, ¿no? Como dicen por ahí, ignorantes en el tema. Pero qué bonito es cuando damos esos pasos de querer conocer más, porque el conocimiento, como hace un momento les decía, transforma. Y hoy vamos a aprender el tema de esta mañana. Se titula Indicadores de la Unidad. Indicadores de la unidad. Este término es muy pedagógico, ¿sí? Lo ocupan mucho los maestros y ahorita les voy a explicar en qué consiste. Pero antes me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso y una calurosa bienvenida a una compañera, Marce, que hoy nos acompaña y está con nosotros. Bienvenida, Marce. Nos da mucho gusto que estés aquí, esta es tu familia. Estamos para apoyarnos, para ayudarnos en lo que podamos. ¿Sale? Siéntate cómoda y eres muy bienvenida. ¿Ok? Como les decía hace un momento, los indicadores de la unidad. Un indicador en la pedagogía es el cumplimiento de una tarea o una competencia. Eso es un indicador. Cuando los maestros evalúan a los alumnos, vamos a poner un ejemplo de preescolar. Cuando fui instructor comunitario, era todos los días, un alumno tenía que cumplir a veces entre 15 o 20 indicadores durante una clase. Hay indicadores diarios, indicadores mensuales y así, ¿no? Sucesivamente. Un indicador, por ejemplo, logró identificar la letra A entre las vocales. Ese es un indicador. Si el niño logró identificar la letra A, pues cumplió, ¿no? Logró distinguir el color verde, y entonces si lo logró es un indicador, es una competencia lo que logra, ¿no? Entonces, en la unidad hay indicadores que tenemos que cumplir, que tenemos que vivir, ponerlo en práctica en nuestra vida para que pueda haber unidad. De lo contrario, no podemos decir que somos una familia unida, una iglesia unida, una sociedad unida, porque el mundo en el que vivimos es un mundo individualista. Cada vez el pensamiento norteamericano nos está consumiendo. En Estados Unidos es notorio que el país es un país individualista desde la construcción de las casas. ¿A qué distancia está una casa de otra? Yo sé que muchos no hemos ido por allá, pero lo hemos visto en las películas, ¿no? ¿Cómo están las casas una de las otras? Separadas, ¿verdad? Casi media cuadra, una cuadra lo ocupan dos edificios, dos casas, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen el pensamiento individualista. Y aquí en México, como bien lo dijo Gabriel García Márquez en uno de sus libros, dice que aquí en México, aquí nuestra cultura, nuestro pensamiento es de estar juntos, ¿no? El papá dice: voy a construir otra casita aquí porque aquí va a vivir mi nuera, mi yerno va a vivir acá arriba y por todos lados. Y el papá se siente acobijado por todos los nietos y los hijos. Ese es nuestro pensamiento, ¿no? Pero cada vez más el
pensamiento individualista nos está alcanzando. Nos está alcanzando y cada vez, aunque en una casa viven 8, 10 personas, y aún así sentirse solo, sentirse sola, porque el hecho de que vivan muchos en la casa no significa que hay unidad, que hay compañerismo, que hay comprensión dentro de la familia. Por eso es que el título de esta enseñanza es Indicadores de la Unidad, y aquí vamos a evaluarnos qué tan unida está nuestra familia y qué tan unidos estamos como iglesia, ¿no? Porque entre más nos conocemos, más defectos encontramos a la persona, y a veces esos defectos, lejos de sobrellevarlo, nos separan, ¿no? Nos dicen, no, yo con esa persona no, porque no piensa igual que yo, porque no es igual que yo, no le gusta lo mismo que a mí, y yo mejor mido mi distancia, ¿no? Pero no debe ser así, no debe ser así, y vamos a ver cuál es el motor que nos lleva a la unidad. ¿Qué es eso que nos encamina hacia la unidad? Indicadores de la unidad. Muy bien, Oli, de lo que sigue, por favor. Vamos a ver. Antes, busquen en sus Biblias, vamos a ver Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. 4, 1 al 5. Son solo 5 versículos. Muy bien. Efesios 4, del 1 al 5. Los que traen la Nueva Traducción Viviente, léanlo fuerte, por favor, juntos. Hasta ahí. Muy bien. Muy bien, es el 1 al 5. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un bautismo. Hasta ahí. Los indicadores de la unidad, ¿no? Es el tema. Pero antes me gustaría que conociéramos un poquito acerca de este libro que nosotros vamos a estudiar. De hecho, la Biblia es una biblioteca que contiene 66 libros. Antes no era así, no era un solo libro, antes eran pergaminos, eran rollos que hasta hoy en la actualidad se exponen y están resguardados en ciertos museos, y solamente las personas que dominan el hebreo o el griego o idiomas pueden tener acceso a una traducción de esos pergaminos. Incluso algunos están en tablas, en cueros, en diferentes tipos de materiales, y que se ha estudiado históricamente por arqueólogos. Se le han hecho estudios sobre la veracidad de esos escritos, ¿no? Y pues se ha encontrado
Ahorita pues no hay ningún argumento hasta ahorita, científica, ni arqueológica, ni histórica, que pueda negar la veracidad de lo que contiene. De hecho, el escritor del libro de Hechos y el libro de Lucas, del Evangelio de San Lucas, Lucas fue un historiador, un médico que estuvo al lado del apóstol Pablo, y es el hombre que hasta en la actualidad muchos se admiran de él, porque lo que él escribió, sin tener tanto acceso como ahora lo tenemos a la tecnología, él fue un excelente historiador, que cada persona que él ponía ahí, siendo el gobernador Poncio Pilato y esta persona así, todo eso se estudió históricamente y se comprueba que lo que él dice, fecha, hora y de las cosas, son verídicas, ¿no? Y la arqueología hasta ahorita no ha podido negar la veracidad de los acontecimientos escritos en la Biblia. Pero vamos a conocer un poquito acerca del libro o la carta a los Efesios. ¿Por qué se llama carta a los Efesios? ¿Sí? Porque fue dirigida precisamente a los creyentes en Cristo Jesús que estaban en Éfeso. Pero vamos a conocer un poquito, vamos a conocer al menos 3 puntos principales de esto. Oli, por favor. Fue escrito en primer lugar, ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Por el apóstol Pablo. ¿Quién escribió la carta a los Efesios? Fue el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién fue Pablo? Vamos a ver quién fue Pablo. ¿Cuál era el nombre primero de Pablo? Su primer nombre. Saulo de Tarso. ¿Y a qué se dedicaba Pablo? ¿Cuál era su oficio? ¿A qué se dedicaba? Ok, sí, él después él se dedicó. Muy bien, ese es un dato muy importante de la vida de Pablo. Pablo, cuando él empezó a predicar del Evangelio, Pablo fue un misionero que anduvo en muchos lugares de Asia, de Europa, predicando. Entonces Pablo dijo: para no ser una carga a la gente que me escucha, me voy a dedicar a hacer tiendas, carpas, y de eso él sostenía su ministerio. Él vivía, dijo, para no ser carga a la iglesia, para no ser carga a la gente. Él tenía su propio trabajo, ¿no? Su propio oficio. Pero antes de dedicarse a esto, Pablo fue un soldado, fue un militar con ciudadanía romana. De hecho, Pablo es como decir ahorita una persona que tiene doble ciudadanía, ¿no? Que es ser mexicano y a la vez norteamericano. Pablo era así. Él tenía toda la ley de Roma a su favor, porque era ciudadano romano, pero también era hebreo de hebreos, o sea, también pertenecía al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y conocía. Pablo dice: si alguien conoce perfectamente la ley de pies a cabeza, ¿quién fue? Pablo, porque dice que él fue instruido bajo los pies del rabino Gamaliel, ¿no? Y Gamaliel, ¿quién era en aquel entonces? Un hombre sumamente respetado por la ley. Por eso cuando la gente llegó con la queja, le dijo: oye, algunos alborotadores que creen en Cristo Jesús se han levantado, ¿qué hacemos? Y Gamaliel dice: déjenlos. Si viene de Dios van a permanecer, y si no viene de Dios se van a esfumar, como ha sucedido con muchos que se levantan. Le dijo Gamaliel: muchos se levantan, pero tan pronto muere su líder, desaparece. Y lo mismo pasará con ellos, ¿sí? Al momento de morir su liderazgo, el cristianismo va a desaparecer. Entonces Pablo era ese hombre, pero era un hombre muy celoso de la ley judía, que cuando él escuchó hablar de Jesús, ¿qué hizo Pablo? Sí, él fue oficialmente, ¿verdad?, con los principales de las sinagogas, y le dijo: extiéndame una carta, porque
porque esa región ya no le correspondía a él. Es como decir, dame una carta, aunque no sea el estado de Veracruz, pero si yo encuentro a alguien creyendo allá en el estado de Puebla, yo puedo tener la autoridad de arrestarlos y encerrarlos, fueran ancianos, jóvenes, niños, mujeres, quien fuera, dice Pablo. Él estaba bastante enojado en contra de los cristianos, los que creían en Jesús. Eso era Pablo. Y Pablo entonces iba camino a Damasco. Cuando él iba rumbo a Damasco, Jesús se le aparece en el camino mediante un resplandor y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darte de golpes con el aguijón. Y Pablo cae al suelo y dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿no? Le dice. Entonces Pablo queda ciego, y Dios le da las indicaciones para llegar a un lugar que se llama, la calle se llamaba La Derecha, y ahí estuvo Pablo, hasta que Dios, por medio de un sueño, le dijo a Ananías: ve a esta calle, ahí te vas a encontrar con Saulo, y vas a orar por él, y él va a sanar, y lo bautizas, porque instrumento útil me es este, ¿no? Entonces ahí comienza la conversión de Pablo de ser israelita, de ser un creyente de la ley judía, a convertirse al cristianismo. Pero cuando él intenta entrar en el cristianismo, la gente le tenía miedo y no lo querían aceptar dentro del grupo, ¿no? Entonces hubo un personaje que introdujo a Pablo dentro del grupo, porque todos le tenían miedo. ¿Y saben quién era este personaje? ¿Se acuerdan de él? ¿Pedro? No, después, pero después Pablo llega a tener un encuentro con el apóstol Pedro, pero el quien introdujo a Pablo le dijo: denle la oportunidad. Me consta que él ha cambiado. ¿Quién fue? Bernabé. Bernabé fue el que introdujo a Pablo, ¿no?, al grupo, porque no lo que le tenían miedo. Era soldado, era perseguidor. O sea, la gente dice: he escuchado cosas horrendas de este hombre, ¿cómo es que se va a convertir? Pero es precisamente el poder de Dios. Por eso Pablo va a decir en Romanos 1:18, va a decir: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Pablo llama que el poder de Dios, el evangelio, es dínamo. De ahí viene la palabra poder, en el griego es dínamo, y de ahí viene el término dinamita, explosión, poder, ¿no? Entonces Pablo cambia su pensamiento, cambia su forma de ser, y se convierte en un prominente misionero, ¿verdad? Anda de comunidad en comunidad. Sufrió por causa del evangelio. Una vez lo apedrearon y pensaron que ya estaba muerto, que lo tiraron a la orilla de la ciudad, y de ahí él se levanta, ¿no? Como esos, yo me imagino como esos comúnmente llamamos tlacuaches, ¿no? Que ya le das de pedradas y piensas que ya se murió, lo tiras, llegas y ya no está, ya se fue, ¿no? Algo así el apóstol Pablo. Entonces Pablo llegó a tener una pasión tan fuerte por el evangelio, por Cristo, que recorrió muchas regiones, lugares claves donde él sembró el evangelio. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito en Hechos capítulo 15, si no mal recuerdo, habla sobre cómo Pablo transformó toda una ciudad, la ciudad de Éfeso precisamente, donde estaba el templo, que en aquel entonces era una de las maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana, o mejor conocido como la diosa Artemisa. Y como el platero, el que se dedicaba a hacer figuras de la diosa Diana, figuras del templo y todo esto, juntamente con un grupo de artesanos, cuando Pablo empieza a transformar por medio del evangelio a la comunidad, ellos dejan de creer en la diosa Diana, dejan de comprar, y él empieza a tener, dice, grandes pérdidas, que causa un alboroto en la ciudad de Éfeso en contra de Pablo, y le dice a la gente: si ese
se queda un tiempo más aquí, nos va a dejar en la ruina, ¿no? Porque Pablo, una de sus funciones era despertar a la gente, ¿no? Era mostrar la luz, la verdad, en donde ellos estaban sumergidos, ¿no? Entonces, eso era la vida de Pablo. Entonces, la carta a los Efesios fue escrito por el apóstol Pablo. ¿En qué año se escribió? Esta carta se escribió entre el año 61 al año 62. Unos le ponen, para no errarle, entre el 60 y el 63 después de Cristo, es decir, habían transcurrido ya 60 años, poco más de 60 años de que Cristo fue ascendido al cielo, cuando Pablo escribe su carta. Y también esta carta, llamada carta a los Efesios, se le conoce como la carta de la prisión. También recibe este nombre, cartas de la prisión. Y Pablo escribió 4 cartas que se le conocen como cartas de la prisión. En total, él escribe 13 cartas. Algunas se perdieron, ¿no? Unas no fueron recuperadas, pero 13 cartas permanecen vigentes hasta ahorita. Dentro de estas 13 hay 4, entre ellos Filimón, Efesios y otras 2 que se le llama así porque fue escrito cuando Pablo estaba encarcelado por causa del evangelio. O sea, Pablo era una persona tan preeminente, tan apasionado por el evangelio, y cómo Dios le daba poder a Pablo al grado de resucitar muertos. O sea, ese poder tan grande que Pablo tenía, y que la gente le empezó a tener miedo a Pablo y empezaban a buscarlo. Y llegó el momento en que lo encarcelaron. Le dijeron, si no lo paramos, va a transformar al mundo entero. Y Pablo se enfrentó con filósofos, se enfrentó con discípulos de Platón, de Sócrates, y discutían sobre la verdad, sobre la esencia de la vida, y Pablo los desafiaba, tanto que el emperador, cuando escuchó a Pablo, le dice: Pablo, por poco me persuades, párenlo, porque si no me va a terminar convenciendo. Pero no era Pablo, sino que era el Espíritu de Dios obrando en Pablo, porque eso fue una de las promesas que Dios dejó a los creyentes. ¿Qué les dijo? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los convencerá de todo juicio y de pecado. Entonces no era Pablo. Tanto que Pedro, sin haber estudiado, sin haber tenido una preparación grande, decían que no tenían argumento para vencerlo, porque hablaba con mucha elocuencia y con mucha sabiduría. Ese es el Espíritu de Dios obrando en Pablo. Entonces es conocido como una de las cartas de la prisión. ¿Por qué se conoce así? Porque lo escribió cuando estaba en la cárcel. Por eso el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 1 comienza, dice: por eso yo, que estoy preso por causa del evangelio. Es que esta carta se escribe desde la cárcel, y Pablo anima, estando en la cárcel, anima a los de afuera. Cuando visito a las personas que están en la cárcel, siempre les hablo de Pablo y les hablo de Juan, porque fueron personas que estaban encarcelados. Juan estaba encarcelado en la isla de Patmos, y desde ahí animaba a la gente de afuera. O sea, en lugar de recibir ánimo. Por eso les digo, a veces la cárcel no está en un lugar geográfico. Hay gente libre totalmente, pero preso en sus emociones. Está preso en sus pensamientos, en sus rencores. No es libre, no disfruta de la libertad que tiene físicamente. Y hay gente que está encarcelado, pero con la mentalidad libre, como lo fue Pablo, como lo fue Juan. Y Pablo desde la cárcel estaba animando a la gente que estaba afuera. Eso es algo ilógico, incongruente para nosotros, ¿verdad? Yo voy a animar, pero en lugar de ir a animar, salgo animado, ¿no? Es cuando conocemos a personas de este tipo, porque el espíritu está en libertad. Muy bien, esto es en cuestión de la carta, pero vamos a ver el propósito. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? Por favor, ¿cuál es el propósito de este libro o de esta carta, ¿no? ¿Cuál es este propósito? Vamos a ver, número 1, por favor, el propósito. Ahorita nada más nos estamos centrando en una sección de Efesios,
pero es un completo, es una carta completa. Por eso es importante saber. Número 1, leemos juntos. Pablo dice, si ustedes dicen llamarse cristianos, vivan como cristianos. Eso es lo que Pablo dice, ¿no? Si te dices llamar cristiano, entonces dale honra, vive como tal. Eso es lo que él le va a decir a los efesios. Él los desafía a vivir como es digno del Evangelio, de tal manera que la gente, hoy en día el Evangelio ha sido tan pisoteado, porque muchas veces no somos congruentes en lo que creemos, en lo que decimos y en lo que hacemos, y de repente nos sorprendemos. Oye, pero si tú vas a una iglesia, ¿por qué haces eso? Pero si tú conoces, ¿por qué vives de esa manera? Y entonces Pablo desafía, dice, de tal manera que lo que ustedes piensan y hacen tengan congruencia, edifiquen, muestren, pongan en alto el Evangelio. Otro propósito que encontramos en el libro es lo siguiente: exhorta a llevar una vida de ética y moral muy alta. ¿Por qué? Porque Éfeso era una ciudad, Éfeso hoy en la actualidad pues es Turquía, era un lugar bastante concurrido, era un centro comercial, era un lugar, hagan de cuenta, un punto de encuentro de muchas otras provincias, pero hervía, era un Nueva York, ¿no? En nuestros días hervía la maldad, hervía el pecado, que es muy difícil llevar una vida recta. Y Pablo exhorta, dice, sí se puede. Ustedes tienen que poner el estándar de llevar una vida ética y moral alta, demuestren que son diferentes al resto de la población. Muy bien, y otro propósito del libro es el siguiente: pide a los creyentes a permanecer firmes y unidos en la fe. ¿Por qué Pablo pide esto? Por lo mismo, Éfeso era un lugar también donde los griegos ya habían dominado con su filosofía. De hecho, históricamente hay eran tres grandes imperios. Los griegos dominaban con su sabiduría, eran expertos en arte, en la reflexión, pues nada menos, ¿no? Todo el libro de filosofía remonta a los griegos, ¿no? Los Platón, Diógenes, Aristóteles, eran gente que dominaba, conquistaba con la estética, con la belleza. ¿Han visto ustedes esculturas, ¿no? de griegos, de cómo era la estética, la pintura, todo eso? Ellos eran muy vanidosos, los griegos, y conquistaban con eso. Te juntabas con un griego y terminabas, amando la belleza, terminando amando sus pensamientos. Por eso dice la historia y los romanos, que eran los que conquistaban territorios, aunque los griegos estaban sometidos a los romanos estaban sometidos a los griegos en cuestión de la forma de cómo vivir. Y los romanos eran los que construyeron las hermosas carreteras y soldados por todos lados. Era un ejército muy, muy poderoso en aquel entonces. Los romanos, ¿por qué creen ustedes que cuando trataron de tentar a Jesús y ponerle entre la espada y la pared, habían romanos y habían judíos y le dijeron a Jesús: maestro, una pregunta, ¿es bueno pagarle impuesto al César? Si Jesús decía no le tienen que pagar impuesto al César, los romanos iban y le iban a contar lo que Jesús había dicho, y en ese momento era el acabose de él, de su ministerio. Ahora, si él decía sí, páguenle el tributo al César, él estaba con su pueblo judío, que eran sometidos por los romanos, entonces en ese momento también corría. Lo pusieron entre la espada y la pared, y Jesús responde: préstame una moneda. Y le dan la moneda y le dice: ¿rostro de quién tiene? Del César. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y todos se quedan maravillados de la forma en cómo él resuelve este asunto.
¿no? Y dice la Biblia que ya nadie más trataba de preguntarle por temor a quedar ridiculizado, ¿no? Frente a sus profundas respuestas de Jesús. Ese era el contexto porque los romanos dominaban a los judíos, pero los judíos de alguna manera predominaban o dominaban con su fe. Entonces era en esa época. Por eso Pablo dice: manténganse firmes en la fe, no se dejen llevar por filosofías, por pensamientos que no son permanentes, porque estaban cambiando constantemente. Entonces, cuando Pablo disputaba con los filósofos de aquella época, los convencía, los dominaba, ¿no? Entonces Pablo era un hombre que reflexionó, razonó sobre la vida, sobre la muerte también, porque ellos tenían un concepto equivocado acerca de la muerte, y Pablo habla acerca de la muerte. Por eso la frase de Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto no cabía en el pensamiento en aquella época, ¿no? ¿Cómo que para ti la muerte va a ser una ganancia? Pero Pablo argumentaba del por qué para él la muerte era una ganancia. Y en ese contexto estamos estudiando ahorita, por favor, Oli. Y ahí es donde aterriza esto. Por ejemplo, ¿qué es la unidad? Pablo, en lo que leímos, habló acerca de la unidad. Para ustedes, ¿qué es la unidad? Libre, pueden opinar. ¿Qué es la unidad para ustedes? Unión. Alguien más, sus propias palabras, no necesitamos definirlo como la Real Academia. Cuando más de dos personas están unidas por pensamientos, características de las personas que están ahí. Ok. Entre otras cosas. Sí, muy bien. Están de acuerdo en cada asunto que tratar. Muy bien, estar de acuerdo en algún asunto. Fíjense que la unidad, ¿alguien más quisiera decir para usted qué es la unidad? Compañerismo. A pesar de las diferencias, Mantenerse, ¿no? ¿Eh? La unidad es algo completo, íntegro, ¿no? Es la unidad, nuestras propias palabras. La unidad no consiste en pensar lo mismo, ¿sí? Porque a veces pensamos, ¿no? La unidad consiste en pensar juntos. En eso consiste para obtener una mejor solución, ¿no? de aquello que nos puede separar. Y algo que ilustra esto es de un hombre que tenía 12 hijos, y entonces agarró unas varas, varias varitas como de lápices, y lo amarró y pidió a cada uno de sus hijos que lo rompieran. Y por más que se esforzaban tratar de romperlo, no se podía, ¿no? Ninguno pudo romper. Después desata las varas y las pone por separado, y pide a uno de sus hijos que rompan cada varita. Y pues todos rompieron las varas porque era fácil de romper. Así es la unidad. Esa es una ilustración acerca de la unidad. Cuando nosotros estamos unidos, es difícil que alguien venga, o que alguna situación, una enfermedad, alguna depresión, alguna desgracia en la familia nos desanime. Pero cuando no estamos unidos, el más mínimo problema que vivimos en la familia nos separa. Nos separa. La unidad es esencial dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. Y esto es lo que Pablo está hablando. Dice Pablo: manténganse unidos. La segunda pregunta, Oli, por favor, ¿qué acciones o valores fortalecen la unidad? A ver, ¿qué cosas ayudan a la unidad? La honestidad, ser honestos. ¿Qué más? El respeto, muy bien. El amor. ¿Qué más ayuda a la unidad? Tolerancia. La tolerancia.
la solidaridad, ¿no? Estas acciones, estos valores ayudan a que estemos juntos, a que la armonía se mantenga. Imaginemos una familia donde son 5 dentro de la familia y queremos tener unidad, pero la única que está trabajando es la mamá. Ya terminó de lavar los baños, ya trapeó, ahorita está pensando en hacer la comida. ¿Cómo creen que va a estar esta mamá? ¿Cómo creen que su estado en ese momento? ¿Cómo creen que esté? Está pensando en que va a lavar ropa y que las sábanas se ensuciaron y que todavía tiene que barrer, trapear, planchar el uniforme del niño para la escuela. Es una mamá estresada, cansada, no le van a dar ganas de convivir. Se sienten a la mesa y ella ya no disfruta de la comida, no come porque tiene que comer. Y los demás en su celular, en la tele, divirtiéndose. ¿Creen que pueda haber unidad en una familia así? Son pequeñas acciones que pueden romper con la unidad. ¿Qué valor hace falta ahí? El amor, ¿qué más? La empatía, la solidaridad, el hecho de que seamos solidarios. A ver, mamá, ¿qué estás haciendo? Yo puedo hacer esto, pero si el hijo dice, madre, tú encárgate de la comida, yo me encargo de lavar los baños. El otro, el esposo, dice, mira, yo me encargo de la ropa, no te preocupes por eso. ¿Cómo creen que a la hora de la comida, cómo creen que será la convivencia? Armoniosa. Va a ser armoniosa, vamos a platicar porque todos estamos en un mismo sentir. Por eso, si en su casa dicen que ni soporto estar aquí, todo el tiempo tiene la cara chueca, esta señora o esta persona, date cuenta qué parte tú no estás cumpliendo. Probablemente tú seas un factor del por qué no hay unidad en tu casa. Ni siquiera ayudas a poner tus zapatos donde tiene que ir, el calcetín por allá, zapato por allá. Entonces, cuando nosotros nos volvemos solidarios, nos volvemos respetuosos, podemos mantener la armonía y la unidad dentro de la familia. Ok, muy bien, vamos a ver una pregunta más. Ya casi estamos terminando. ¿Qué acciones destruyen la unidad? A ver. El enojo. ¿Qué? El protagonismo también, ¿no? Que toda la atención para mí, ¿no? ¿Qué más? El egoísmo, la falta de respeto a veces dentro de la casa rompe con la convivencia, con la unidad, ¿no? A veces faltamos el esposo, le falta el respeto a la esposa, los hijos hacia los padres. Hay muchos factores que destruyen la unidad, que lastiman dentro de la familia. Entonces Pablo, vamos a continuar. Entonces Pablo va a decir algo muy importante. Él va a dar indicadores, pero antes de los indicadores Pablo hace una rogativa. La rogativa de Pablo al creyente está en el 4.1. Lo leemos juntos, por favor. A la de 3, 4.1. Ahí está la rogativa de Pablo, la petición de Pablo a los creyentes. ¿Qué le pide Pablo? Reina Valera 60, los que traen mejor Reina Valera 60. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Muy bien, Pablo hace un llamado a los creyentes. Le dice Pablo, miren, yo estoy preso por causa del Evangelio. Les ruego, les suplico. ¿Qué otra palabra? Les ruego, les suplico, les imploro. A ver, sinónimos. Les pido, por favor, encarecidamente,
hay un llamado de Pablo a la iglesia. Le dice a los creyentes de Éfeso, le dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, les imploro, les suplico que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, dice Pablo. Les suplico. El llamado de Pablo es llevar, vivir, andar de una manera digna del llamamiento recibido. ¿Cuál es ese llamamiento? Pues ser propiedad de Cristo, ¿no? Ser propiedad de Cristo. ¿Saben ustedes que la palabra santo, levanten su mano, ¿quiénes son santos? El problema está que nosotros, cuando desconocemos el término de santo, pensamos que santo, ¿por qué le llamamos San Pablo si él mató, si él persiguió, lastimó? ¿En dónde está lo santo en Pablo? Se apartó de la manera de vivir. Exactamente, la palabra santo en griego literalmente significa ser apartado para. Eso es ser santo, ¿no? Por eso llamamos San Pedro cuando le voló la oreja a un soldado. ¿Cómo va a ser santo un hombre así? No es que no cometa errores, no es que no tenga pecado, simplemente que está apartado para Dios, está apartado para Cristo, ¿sí? Por eso Pablo en sus cartas siempre va a decir a los santos que están en, ¿sí? Y se refiere a toda una comunidad de creyentes que ha recibido a Jesús y que vive apartado para Él. Eso es santo, eso es término santo. Muy bien, entonces vemos aquí, dice llevar, vivir, andar de una manera digna del llamamiento recibido. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ustedes que son creyentes demuestren lo que lo son. A veces criticamos a Judas, ¿no? ¿Por cuántas monedas vendió Judas a Jesús? ¿Cuántas monedas vendieron los hermanos de José a José? Judas lo vendió 30 monedas de plata. Nosotros a veces vendemos a Jesús por menos, por un chisme, por alguna conducta, ¿no? Porque a veces dejamos en mal el ser un hijo de Dios, ¿no? El decir yo creo en Jesús. Pues demuéstralo, porque tu vida no lo respalda, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo, que sus acciones, su forma de vivir respalde en quien ustedes están creyendo, ¿no? Entonces este llamamiento que Pablo hace es para las iglesias, y la palabra digna en el griego se pronuncia axios. Axios es el término griego. En el término, la palabra digno, cuando Pablo dice que sea digno del evangelio, y significa merecedor, adecuado, íntegra o acreedor. Esto significa, entonces dice Pablo, ustedes tienen o han creído, llevan el nombre de Cristo sobre ustedes, entonces ustedes tienen que demostrarlo, vivirlo, de tal manera que el nombre de Cristo no sea manchado. Tengo un amigo, de sobrenombre le decimos el Chícharo. No sé por qué así le decía, pero yo lo conocí ya con el nombre del Chícharo. Él manejaba un tráiler de una reconocida empresa ahí en Rocotlán de Morelos, Oaxaca. Entonces un día él me da un aventorión sobre la carretera y no me acuerdo qué cosa íbamos a hacer, y le digo, ¿por qué no te paras aquí? No, hombre, ¿cómo crees que me voy a parar aquí? Dice, pues esta es una empresa de calidad, me van a ver aquí parado y van a pensar que estoy en la cantina, porque le digo, párate. Teníamos que pararnos, pero había como un motel, como algo así, ahí cerca de la gasolinera donde nos íbamos a parar. Entonces él dice, imagínate, voy a dejar el carro aquí, ¿con qué concepto me van a tener a la empresa? Van a decir, pues la empresa tal está estacionada en este lugar. Y él cuidaba, yo no sabía
que a ellos los instruían para cuidar la imagen de la empresa, desde dónde comer, desde dónde estacionarse. Y yo digo, ¿no? Nosotros, Pablo dice, ustedes llevan un nombre sumamente importante sobre ustedes, que ese nombre sea digno de lo que han creído, ¿no? Eso es lo que Pablo dice. Y finalmente Pablo va a dar los indicadores del Evangelio, indicadores de la unidad, y los va a ir enumerando. ¿Cómo puedo saber si en la iglesia, en mi familia, hay unidad? Pablo comienza en el versículo 2. Siempre humildes. La humildad. ¿Qué es la humildad? Pues es no creerse más que otros, y tampoco no es darle un trato mejor que otro, que porque esta persona viene de clase alta, pues a él le voy a dar un trato mejor, digno. No. ¿Qué dijo Santiago? Resolvió este problema, ¿no? Cuando había un problema en la iglesia, dice, cuando viene una persona de clase social alta, dice, le dicen, siéntate hasta en los mejores lugares, le dan, pero cuando viene un pobre, le dicen, estate parado si quieres. Y Pablo dice, y Santiago dice, esto no está bien, esto no es digno de los que han creído en Cristo. Entonces la humildad es tratar a todos de igual manera, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos comprados con la misma sangre de Cristo. Entonces, en este sentido, todos somos comprados a un mismo precio de sangre, y por lo tanto debemos de ser humildes. Luego, amabilidad, ser amables, ¿no? Para pedir las cosas, tanto en casa como aquí. ¡Hey, tráeme! Pues no soy tu criado, a ver cómo está ese que trae. Por favor, ¿me puedes ayudar con esto? Aún en la casa, ¿verdad? Aún en casa. Y también la amabilidad se demuestra también cuando aprendemos a dominar nuestras emociones, ¿sí? La amabilidad, a veces estamos muy estresados, y no es contra esa persona, pero ese estrés, yo estoy muy estresado, y hablamos golpeado con la persona. Y, oye, pero ¿por qué me hablas? Ay, disculpa, pues ya está el tope con esto, pero él no sabe. Entonces yo tengo que ser amable en mi forma de pedir las cosas, en forma de dar las cosas, en forma de tratar a los demás. Pablo dice, ustedes tienen que ser siempre humildes y amables. Muy bien. ¿Qué más? Pacientes. No por el hecho de que seamos cristianos, todo va a salir como de maravilla. Hay que ser pacientes. La paciencia es esperar, es aguantar, seguir. Aun cuando yo no veo el resultado, la respuesta, yo voy a ser paciente, voy a seguir adelante, ¿no? A esperar el momento oportuno para actuar. Si un animal veo y digo, este animal como es paciente. Tuvimos un gato que nos regalaron y vio entrar una lagartija en una rendija de la pared de la casa, parte de arriba. Estuvo casi, no sé, 2 horas, si no es que un poquito más, a esperar a que saliera Ahí estuvo. Y seguía, porque sabía que era su comida del día. Ya no puse, yo me desesperé más, ya no vi que si lo atrapó o no lo atrapó, pero ahí seguí. La paciencia, tenemos que ser pacientes. A veces queremos que la esposa, el esposo, el hijo cambie de la noche a la mañana. Es imposible. Hay problemas en la vida que no se originó de un momento a otro, fue desde su infancia, fue toda una vida larga y quieren que se resuelva de un momento a otro. No, los cambios hay que ser pacientes, son progresivos. Y Pablo dice, sean
pacientes. ¿Qué otra cosa dice el apóstol Pablo? Indicadores, tolerancia, ¿verdad? Aquí es donde hablaba y decían, pues hay opiniones diferentes, pues yo tengo que tolerar. A lo mejor no estoy de acuerdo en esto, pero vamos a buscar una mejor manera de cómo resolverlo, ¿no? De cómo actuar. Y luego menciona otros dos también. ¿Qué más? ¿Cuáles son otros indicadores de la unidad? Ya vimos que es, ¿perdón? ¿Cuál es el otro? Amor. El amor es el combustible, el camino para que pueda haber unidad. Dice la Biblia que Dios es amor, no dice que Dios tiene amor, dice su esencia es amor. Y Jesús dijo en Mateo, ¿a quién debemos amar? Para demostrar si somos sus seguidores o si tenemos amor, ¿a quién tenemos que amar? Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo, ¿no? Y después dijo, ¿qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Ama a tus enemigos. Dijo Jesús, ama a tus enemigos, porque dice él, ¿qué mérito tienes si amas solo a los que te aman? Y si es cierto, ¿a quién le cuesta amar a su hijo? ¿Les cuesta amar a su pequeño? ¿Es un sacrificio amar a su hijo? No. Pero ¿qué tal esa persona que les hizo daño? Que habló mal de ustedes y que por la culpa ustedes están así como están. Es difícil. Y Jesús dijo, ama a tus enemigos. Porque ¿qué mérito tienes si amas solo a los que te aman? Y luego dice, ora por quienes hablan mal de ti. Pide por ellos. Qué tremendo, ¿no? Qué nivel nos lleva Jesús. Porque en esto dice, así sabrán que son mis discípulos y así serán llamados hijos de Dios. Y él lo demostró, Esteban lo demostró. ¿Qué dijo Jesús cuando lo escupieron y lo desvistieron, lo azotaron, se burlaron, le dijeron toda clase de palabra hiriente? ¿Qué dijo cuando estaba en la cruz? Exactamente. Pero es Jesús. Yo no soy Jesús. No, yo soy un hombre. Pero yo así pensaba, y pues ¿qué es Dios? Es Jesús. Pero cuando leo el libro de los Hechos y la gente, y entre ellos estaba Pablo, antes de convertirse, agarraron piedras y empezaron a apedrear a Esteban. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Qué dijo Esteban cuando sus enemigos lo golpeaban? Dice Esteban, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No, dije, pues sí. Lo único que te puede llevar al perdón, a amar a esa persona áspera, porque hay personas que son como lijas, o sea, no, nada más no puedo, ¿no? Que me caiga bien. Es el amor. Cuando alguien me es difícil de tratar, yo siempre digo, Señor, pues permíteme verlo con esos ojos con que tú los ves. ¿Qué padre ve feo a sus hijos? Aunque los demás lo ven. Pero no, es mi príncipe, mi rey. ¿De dónde? Pero ningún padre ve mal a su hijo. Así Dios nos ama. Dios nos acepta tal cual como somos. Es nuestro Padre. Y Él a través de sus palabras, Él nos va moldeando a su imagen. Por eso dice la Biblia que somos como barro en manos del alfarero. Muy bien, y finalmente, paz. Ese es el resultado de la unidad. ¿Cuál es el resultado de la unidad? Paz. Paz, armonía. Y yo aprendí algo, y yo siempre le transmito este consejo. No podemos caerle bien a toda la gente. Siempre va a haber alguien a quien no nos caiga bien o a quien no
podamos caerle bien. No podemos caerle bien a todos, pero sí podemos estar en paz con todos. ¿Se notan la diferencia? Sí puedo estar en paz con toda la gente. Que alguien me diga, oye, te invito a mi fiesta. Yo no voy porque esa persona, no, yo no tengo nada contra él y puedo ir tranquilamente. Oye, que te invito. Yo no tengo problema con él, ni tampoco, ¿verdad? Tengo algo en contra de él, ni él contra mí. Podemos estar en paz con todos. ¿Sí? Ok. Y me gustaría mostrarles una gráfica. Cómo me gusta esta imagen, porque ilustra mucho una familia, un grupo donde hay o no hay unidad. Si notan la primera figura, son dos burros, cebras, como quieran llamarlo, que dieron alimento, nada más que en diferentes direcciones. ¿Sí? Esto es semejante cuando hay una opinión y hay dos ideas, ¿verdad? Y las dos son buenas. Entonces, cada cual jaló por su lado. ¿No? Ahí está. Cada cual jaló por su lado. Ni comía uno ni comía el otro. Y lo único que están haciendo es lastimarse el pescuezo, cuello, cosas bien, con el lazo. Y así es cuando hay muchas indiferencias. Nos lastimamos con palabras, nos lastimamos. Y después viene la comunicación, el diálogo. A ver, espérate, vamos a arreglar este asunto, ¿no? Por eso uno de los principios de la consejería bíblica dice, si tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice que hay que hacer? Ve y platica a solas con él. Señálale esa falta, dile, oye, me lastimaste, oye, no me gustó eso. Ve y se arregla ese asunto a solas. Y parece que eso es lo que están haciendo, ¿no? Finalmente se ponen de acuerdo, comen aquí y después comen allá y felices y contentos, ¿no? Yo creo que cuando hay problemas, lo que rompe la unidad es precisamente la falta de comunicación, la falta de expresar lo que sentimos. Y Pablo dice que tenemos que vivir en unidad. Vamos a repetir los 6. Humildad, amabilidad, paz. Son los indicadores de la unidad. Eso deberíamos tenerlo pegado en nuestra casa, en la puerta: paz, amor, paciencia, y tratar de vivir en estos indicadores, porque esto traerá como resultado la unidad y la sana convivencia. Yo les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a hacer una oración para encomendar a Dios este momento. Dios, te agradecemos mucho por la oportunidad que tú nos das de aprender y de conocer de tu palabra a través de tu siervo Pablo, a través de tu palabra que fue inspirada, Señor, por él. Y en este momento yo te pido paz. Si hay alguien aquí que se siente solo, sola, si hay una familia, Señor, donde no hay paciencia, no hay tolerancia, no hay amor, no hay humildad, yo te pido en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu obre en cada miembro de la familia, y que pronto, Señor, pueda reflejarse la paz, el amor, la armonía entre ellos. También te pido por esta iglesia que tú permitas que entre sus asistentes pueda haber precisamente estos indicadores, que sea algo que caracterice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.